Buenos di- Buenos días, estimados compañeros y compañeras. La Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Broma de la UNAM Managua les da la más cordial bienvenida a la conferencia La larga lucha del pueblo palestino en su proceso de liberación frente al sionismo, su papel en la geoestrategia actual, a cargo de los compañeros Ramón Pedregal Casanova y María Antonia García Ramos. Agradecemos la presencia de nuestro apreciable vicerrector general y director de la Casa de la Soberanía, Miguel de Escoto Broma, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. También extendemos nuestros saludos virtuales al compañero Ramón Pedregal Casanova y la compañera María Antonia García Ramos. Saludamos también a los docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAM Managua. A continuación, queda en uso de la palabra el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. Bueno, aquí estamos el día de hoy entre amigos. Por un lado tenemos a nuestros dos ponentes invitados, quienes son asiduos colaboradores de la Casa de la Soberanía. Ellos forman parte de la red de artistas, intelectuales y comunicadores solidarios con Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y tienen una larga trayectoria de solidaridad activa, muy activa, con el pueblo de Palestina. Profundos conocedores de la realidad de Oriente Próximo y también impulsores de proyectos solidarios, de acciones solidarias en favor del heroico pueblo, del sufrido pueblo de Palestina, que hoy enfrenta una agresión criminal, ¿eh? Y hay que repetir continuamente criminal en contra de hombres, mujeres y sobre todo niños en la franja de Gaza. El día de hoy, los compañeros Ramón Pedregal y María Antonia García Ramos nos van a hacer una presentación y seguidamente vamos a poder conversar, poder responder pues todo un conjunto de preguntas, inquietudes que efectivamente tengamos. Agradecemos su presencia y comenzamos. Muchas gracias. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un abrazo fraterno para todos los compañeros de Nicaragua y para todos los que aman Palestina. Un saludo muy especial al gobierno de Nicaragua, que apoya iniciativas como esta. En primer lugar, antes de empezar, yo quisiera dejar por delante tres puntos. Y es que mi propósito es dejar claro que lo que se llama Israel es un invento colonialista. Después debe de saberse que hay ya gobiernos y grandes equipos de abogados que van a llevar a la Corte Penal Internacional, al ente colonial y a sus representantes. Y por último, el día 7 de octubre, la resistencia palestina puso ante el mundo en ridículo al ejército y a los servicios secretos que se daban fama de invencibles. La resistencia palestina hizo que los pueblos viesen que son asesinos colonialistas y se callasen con ellos a esos regímenes que los defienden. Con esa operación,
quedaron aislados ante los pueblos. Los pueblos hoy defienden en las calles al pueblo palestino. Quiero comenzar con unas palabras de dos escritores. Uno de ellos es alemán y otro es inglés, o norteamericano, perdón. Los he elegido con toda intención porque son esas las fuentes también en buena parte del sionazismo. Dice así: la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Son versos del poema Loa a la duda y su autor es el gran poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. Después, la siguiente cita es de Jack London, un escritor autodidacto estadounidense, y dice así: le dejaron solo, pero examinaron secretamente su litera. Estaba forrada de provisiones. Los colchones estaban repletos de provisiones. Todos los rincones y las grietas estaban llenas de provisiones. Y sin embargo, obraba cuerdamente. Estaba tomando precauciones contra otra posible hambruna. Eso era todo. Se recobraría, dijeron los científicos. Y así fue, antes de que el ancla del Bedford se clavara retumbando en la bahía. Son las últimas líneas del cuento titulado Amor a la vida, del escritor Jack London, que les invito a conocerlo si no lo conocen. Este cuento de él dijo Lenin cuando estaba en la cama ya enfermo para morirse, que era el cuento más hermoso que había leído en toda su vida. Podría haber elegido otros dos autores, por ejemplo, nicaragüenses, o quizás alguna autora o autor de Palestina, pero los he elegido con la intención de que conozcan las palabras que me han llenado en algún momento. Se los dejo aquí porque en esas palabras veo hoy al pueblo palestino. Comienzo. ¿Por qué Palestina es objeto de interés para los sionistas? Después de la Guerra Civil Norteamericana de 1861 a 65, los grupos evangélicos cristianos, mesiánicos, protestantes llegados de Europa, llamaban a la creación de un Estado del sionismo judío en Palestina como un mandato religioso, tras el que vendría la resurrección de los muertos, el regreso del Mesías y el fin de los tiempos. Así lo exponían antes del mismísimo surgimiento del sionismo judío en 1896, en la prédica de Theodor Herzl, el ideólogo sionista que escribió El Estado judío. Llamó a su instalación primero en Argentina, Madagascar y en Uganda antes que proponerlo en Palestina. Visitó a presidentes y reyes, llegó hasta el Papa y ninguno le hizo caso. En 1915 Inglaterra prometió a los árabes la independencia si colaboraban en la derrota del Imperio Otomano. Correspondencia Hussein-McMahon, todo un engaño. En 1916 Inglaterra y Francia deciden repartirse Oriente Medio, llegan a un acuerdo secreto entre los ministros de Exteriores Siquet y Picot. Líbano, Siria y una parte de Turquía sería para Francia, y Palestina, Jordania y una parte de Arabia Saudí e Irak se lo quedaría Inglaterra. Tras el triunfo de la Revolución Soviética, se descubre la documentación que guardaba el zar y Lenin, en Izvestia, lo denuncia el 23 de noviembre de 1917. Era un acuerdo en el que había participado el zar de Rusia
y por su participación en la guerra se iba a quedar con una parte de Turquía y sus estrechos. Por eso guardaba la documentación que los revolucionarios descubrieron. 1917. El ejército turco es derrotado en Gaza, Berseba, Palestina, en octubre. Y el 2 de noviembre de ese mismo año, el ministro de Exteriores inglés, Balfour, entrega una carta al financiero Rothschild como representante de la comunidad judía sionista, conocida como Declaración Balfour. La carta era para Chaim Weizmann, dirigente de la rama inglesa de la Organización Sionista Mundial. Y en ella se dice que, entre comillas, el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina. Cierra comillas. No es ningún documento legal, no forma parte de un acuerdo internacional, es tan solo un papel que un individuo le entrega a otro, que luego van a hacerlo legal en San Remo en una reunión congresual en 1919. Aquel Theodor Herzl, que intentó promover la ocupación de Palestina en los finales del siglo XIX, al que nadie escuchó, se frustró tanto que al final de su vida llegó a escribir que ojalá todos los judíos fuesen exterminados. Lo que ocurrió después vino del interés de los financieros sionistas askenazis que habitaban en el sur de Rusia, en Ucrania, Polonia, Alemania, Hungría, Austria, lo que es el centro de Europa, que sin ser judíos adoptaron el judaísmo para disponer de un elemento religioso de identidad. Inventaron el hebreo, los judíos hablan el yiddish y adoptaron el Talmud, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y aplican el Talmud con sentido político, lo presentan como un mandato divino a cumplir, es un código de conducta y lo muestran como un documento histórico. Es toda una cosmovisión. El pueblo judío o religión judía, pueblo israelí, téngase en cuenta que no se puede hablar de pueblo israelí porque no tiene ninguna identidad, ni lingüística, ni territorial, ni cultural. Son europeos sobre todo y de cualquier parte del mundo. La instalación de la entidad sionista judía en 1948 es fruto de la combinación de la teología redentorista mesiánica y del negocio colonial que quiere la aristocracia inglesa. En el régimen británico participaban y participan judíos sionistas y evangélicos cristianos, y la toma de Palestina les daba el cumplimiento de su mandato de Yahvé. Y por otro, la retención de una colonia en lugar tan estratégico, además de terminar con la preocupación que a la aristocracia le causaba la llegada de los emigrantes judíos de Europa. El negocio lo sellaron con el sionismo que, además, les había prestado su apoyo en la Primera Guerra Mundial con financiación, obteniendo la derrota de las potencias del eje, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Turco, que, por entonces, tenía como colonia todo Oriente Medio. De este modo, la llegada de colonos, tanto desde Alemania nazi, que también negoció su envío, como lo que llevó a cabo el régimen imperial inglés, fue la puesta en práctica de una invasión de gentes muy diversas que empezaron a llegar con el mandato británico y, como se ha dicho, el flujo mayor llegó terminada la Segunda Guerra Mundial. Luego, no hay tal pueblo judío. Antes que los sionistas, colonialismo inglés. El 11 de diciembre de 1917, el general Allenby, inglés, tomaba Jerusalén. Al año siguiente, ingleses y franceses pisaban Palestina y el 11 de diciembre de 1918 acababa la Primera Guerra Mundial. En 1919 celebraban la Conferencia de París para que Inglaterra se asigne el mandato sobre Palestina y en 1920, del 16 al 26 de abril, legalizan su acuerdo con un congreso en San Remo.
En 1936, de 1936 a 1938, 39, los palestinos entran en guerra contra la ocupación inglesa buscando la independencia, pero fueron derrotados. Fue bajo el mandato británico que comenzó en 1922 cuando los ingleses incentivaron la emigración judía de colonos a Palestina. Para entonces, cerca del 94% de la población era palestina. También desde Alemania nazi, desde 1933, enviaron a judíos jóvenes como colonos, hicieron negocios conjuntos y los sionistas llegaron a tener un cuerpo de ejército propio en el ejército nazi alemán. ¿Cómo llega el sionismo a pisar Palestina? La partición aprobada en la ONU el 29 de noviembre de 1947, resolución 181, fue decidida por 33 votos, 10 abstenciones y 13 en contra de los países árabes y Cuba. La sesión duró tan solo 3 minutos y en 3 minutos los votantes que obedecían a Inglaterra entregaron el 54% del territorio a los colonizadores sionistas, que para entonces ya habían reunido el 30% de la población como colonos. Solo 6 meses después, el 14 de mayo de 1948, los sionistas, un día antes de cumplirse el final del mandato británico, con lo que no se terminó, declararon el Estado de Israel, con Ben Gurión a la cabeza, primer presidente de la entidad colonial. Y entonces declaró que aceptar la partición hecha en la ONU no nos compromete a renunciar a Cisjordania. Apoyados de semejante manera por el imperio inglés y los suyos, desataron en la misma fecha la guerra contra el pueblo palestino, expulsando a la población a la pequeña parte de Cisjordania que no ocuparon, a Gaza, a Jordania, al Líbano, a campos de refugiados, en total a más de 750.000 habitantes, destruyendo 500 ciudades y pueblos, robando su industria, sus cosechas, su dinero y todo lo restante. El acontecimiento trágico de conquista colonial fue llevado a cabo por las bandas terroristas sionazis convertidas en ejército del ente israelí dedicado a la limpieza étnica, sin que ninguna potencia se interpusiese ni prestase apoyo a Palestina, ni se cumpliese la creación de su Estado. A ese acto criminal los palestinos le han llamado al-Nakba, la catástrofe. Seguirían las guerras y durante la de 1967, Guerra de los 6 días, el ente colonial invadió el Sinaí egipcio, los altos del Golán sirios, Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, expulsando en varias etapas a 900.000 palestinos más. Los cristianos evangélicos mesiánicos y apocalípticos estadounidenses consideraron un milagro la victoria sionista de 1967 y declararon que era la actualización de la profecía bíblica de la próxima llegada del Mesías. ¿Sería casualidad que sus intereses imperialistas estaban en la misma línea? Y de ahí lo que ellos llaman su destino manifiesto, y se entregaron a la defensa de la entidad colonial, y el lobby judío sionista se empleó en una nueva etapa de colaboración con ellos. Los cristianos evangélicos mesiánicos estadounidenses adoptan también los 5 primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, y se alían con los sionistas en los mismos objetivos, que teológicamente sostienen que con el triunfo de Israel llegará el Mesías y el mundo será suyo. Es, como vemos, una cosmovisión integrada como una tarea política a realizar. ¿Antisionista o antisemita? Fue en Alemania nazi, durante las campañas contra los judíos, cuando nombraron como iguales a sionistas y a semitas, y de esa forma quedó englobada en un solo término 2 corrientes distintas. El sionismo es una ideología de ultraderecha
que buscaba su establecimiento de forma única y proviniendo de los jázaros askenazis, adoptaron la religión judía para no depender ni de Roma ni de Constantinopla, católicos y musulmanes, y con esa elección, apartada de unos y otros, en tiempos del florecimiento de los estados-nación, vieron la posibilidad de crear su propio estado-nación. Si entonces se empleaba el término antisionista para referirse a los antisemitas, siendo cosas completamente distintas, en nuestros días vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa e Inglaterra se quiere legislar persiguiendo a quien se declare antisionista, como si fuese lo mismo que antisemita, buscando acusar de racismo a quienes precisamente defienden el respeto de los pueblos semitas, o si se prefiere, de la región que habitan los pueblos semitas, y los sionistas, como hemos visto en su composición, no forman un pueblo, forman una ideología ultraderechista, no son semitas. Les dejo aquí unos párrafos de la declaración del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Dice así: el antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo. El sionismo, la ideología nacionalista que llevó a la creación del Estado de Israel como Estado étnico judío, no es más que una opción política, entre otras, que ha tenido entre sus mayores críticos a personas que también se reconocen como judías. Identificar a Israel con el conjunto de los judíos implica hacer corresponsables a estos últimos de las políticas israelíes, es decir, de su discriminación estructural hacia los palestinos, su constante violación de los derechos humanos y su vulneración sistemática del derecho internacional. Parece, cuando menos, una extraña manera de combatir el antisemitismo. La idea de derecho a la autodeterminación de los judíos es una formulación ideológica propia del movimiento sionista y, por tanto, legítimamente criticable como cualquier otra opción política, sobre todo cuando su implicación práctica no es sino el derecho a colonizar el territorio de Palestina, privando a su población nativa, a su vez, del derecho a existir y tener derechos en su propia tierra. El proyecto sionista, como todos los demás derechos coloniales, se sustentan en un relato que legitima la superioridad moral y civilizacional de los colonizadores sobre los colonizados, lo que no puede ser calificado sino de racista. Y entendemos el racismo como la naturalización de una relación de opresión y desigualdad en función de características étnicas, nacionales, religiosas y o culturales. Si quiere saber exactamente qué es el sionismo, apréndalo con lo que los sionazis hacen en Gaza. Ahí está aplicado su ideario. Extiéndalo hacia atrás en la historia y lo encontrará en 1948, 14 de marzo, 75 años de invasión encubiertos con cuentos mitológicos. ¿Han visto cómo se borra la historia? El silencio de la mayoría de los gobiernos, a pesar de saber lo que hacen los imperialistas y su brazo, el sionazismo, nos ha llevado al borde de la desaparición del pueblo palestino de Gaza, a su holocausto. Hablando de holocausto, saben que los sionazis, siempre que pueden, lanzan gritos por lo que sufrieron en su holocausto. Pero, ¿por qué los archivos al respecto no se pueden consultar? ¿Por qué en Alemania no dejan que se consulten? ¿Por qué los esconden? El historiador Ariel Umpierrez denuncia que lleva 30 años a la espera de que los abran. No hay nada como el mandato mesiánico para ocultar sus matanzas y sus acusaciones. Pongámonos en nuestros días. Los sionazis se retirarían en Gaza en 2005 y en 2007, tras ganar las elecciones Hamás con un 73% de los votos, como ataque al pueblo de Gaza, impusieron el bloqueo por tierra, mar y aire, hasta hoy. El sionismo fue denunciado por Lenin, figura en sus escritos en los términos siguientes:
La idea sionista de una nación judía es una idea reaccionaria, colonialista. El tomo 40 de sus obras completas. El historiador Edward Said declaró que el documento de Balfour había sido hecho por una potencia europea acerca de un territorio no europeo, basado en su desprecio total hacia la presencia y los deseos de la mayoría nativa en ese territorio. Debe señalarse otra característica. La entidad colonial es un ocupante de un país que le es ajeno. No es una democracia, no tiene constitución, dispone de un cuerpo de ley que se va estableciendo conforme le conviene, no reconoce como ciudadanos a los autóctonos, por lo que les niega derechos básicos como vivir fuera de la zona y el gueto que les han dejado. Levantar su casa, disponer de servicios mínimos como agua, tierra, servicios hospitalarios, centros de estudio, tienen aprobada la tortura, la pena de muerte para los palestinos. Ha hecho ya casi 1 millón de prisioneros. En la actualidad se calcula que hay más de 7.000, puesto que el gobierno de Netanyahu Ben-Gvir, jefe de la policía, han capturado en estos días otros 2.000. Emplea la detención administrativa, que es la captura de cualquier palestino, y meterlo en prisión sin ninguna acusación ni juicio. Tienen prisioneros a cientos de niños y niñas, mujeres y hombres ancianos. Un gran número de ellos llevan en prisión más de 40 años. No permite que puedan ser visitados por los organismos internacionales. Mantiene prisiones secretas, de las que solo una se sabe en zona militar, donde se encuentra. No atiende a los enfermos y heridos más que en lo básico. Se emplea en el robo y comercio de órganos humanos de los asesinados. Retiene los cuerpos de los mártires palestinos en congeladores y cementerios de números en áreas militares. Practica el apartheid, demuele barrios, pueblos, viviendas y expulsa a los habitantes para crear asentamientos. Ha levantado un muro también ilegal para dividir Palestina y encerrar pueblos y ciudades, impidiendo salir a sus habitantes. Todo lo descrito es considerado por la ley internacional como crímenes de guerra. Un dato más, tampoco tiene fronteras definidas. Su proyecto es de ocupación colonial, imperial, de una gran parte de Oriente Medio, y desobedece, se aparta de todas las resoluciones de la ONU. Voy a pasar a una última parte porque veo que se alarga y puede resultar pesado. La resistencia palestina. Vayamos al momento actual. De entre la catástrofe causada por el brazo armado teológico de Estados Unidos en la región, nos llegan, aunque escasamente, noticias de la resistencia, y digo escasamente porque los periodistas que han quedado en Gaza son perseguidos y asesinados también. Ya han matado a 47. Pero hablemos de la resistencia palestina, que no es solo Hamás. Sabe que el régimen de la entidad colonial ha prohibido a los medios de su establecimiento y a los que están en el resto de los países occidentales que se hable de organizaciones palestinas o de resistencia. Quieren que se exponga solo la imagen de Hamás y se la califique continuamente de terrorista, con el fin de situarla en equivalencias con el ISIS, y que la resistencia aparezca como la creadora del terror para sus democracias coloniales imperialistas. Ocultan que se denomina la resistencia al movimiento de liberación en el que están unidas todas las organizaciones del pueblo palestino, que son, si no me equivoco, 14. Hay unidad palestina frente al enemigo común. Y situados en ese punto, en esas pocas grabaciones que se escapan al control estadounidense sionazi, habrán visto el valor, la disposición para combatir al invasor, la conciencia que impulsa a los combatientes palestinos, la capacidad de creación de respuesta que manifiestan enfrentándose sin protección y frente a frente al ejército colonial mesiánico que se propone asesinar hasta a los niños de pecho. Ejército colonial que, armado por el imperialismo estadounidense y europeo, se considera uno de los 4 más fuertes del mundo.
El mensaje que envían los combatientes palestinos tiene por lo menos dos partes. Lo más importante es la decisión de luchar y, segundo, su ejemplo de cuestionar la falsedad del sionazismo. Los sionazis con Estados Unidos y Europa, intentando negar el reconocido derecho a la resistencia, han pretendido oponer su derecho a la autodefensa. Y debe saberse que la ONU le niega ese derecho a la potencia colonial. El 2 de noviembre, el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevezian, declaró en la sesión especial de la Asamblea General sobre Palestina el derecho a la autodefensa en el conflicto palestino-israelí no cubre a Israel porque es un Estado ocupante. Tareas urgentes. ¿Cuáles son las tareas internacionales más urgentes a realizar por los gobiernos y pueblos que defienden el derecho de los pueblos a su libertad? Exigir un alto el fuego, expulsar a los embajadores sionazis, cerrar sus embajadas, exigir un juicio internacional a los genocidas sionazis, que se haga llegar inmediatamente a la población de Gaza alimentos, medicinas, instrumental médico, agua, energía eléctrica y combustible, que se proporcione refugio a la población en el mismo Gaza y que se emprenda la reconstrucción de la franja, que se cree un fondo internacional de países donantes que inviertan y controlen, que se ponga en práctica la acción de descolonización, que todos los prisioneros sean puestos en libertad, que se aplique la ley internacional tanto en la conservación de Palestina en general, sin muros y sin bloqueos, como Jerusalén en particular, y con la ley se haga respetar la mezquita de Al-Aqsa y todos los santos lugares islámicos y cristianos. En el cumplimiento de las resoluciones de la ONU entra, sin duda, la número 194, que da el derecho a los refugiados a volver a su tierra y a su casa. La organización consensuada por los representantes palestinos será la que se haga cargo de sellar el fin de la ocupación, respaldados por la Conferencia Internacional que garantice el respeto a Palestina. Todo lo expuesto debe conllevar la inmediata aprobación de la independencia del Estado de Palestina, teniendo a Jerusalén Este como capital, considerando como mínimas las fronteras de 1967. Nada más. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tras esta contundente, humanista, ilustrada también por otra parte de la ponencia del compañero Ramón, abrimos un periodo de preguntas, de comentarios. Aquí también tenemos con nosotros a los compañeros del Comité de Solidaridad con el hermano pueblo de Palestina. Estamos siguiendo con mucho dramatismo, con mucho coraje también, todo lo que está ocurriendo minuto a minuto en la Franja de Gaza. Y estamos seguros definitivamente que el pueblo palestino triunfará. Más temprano que tarde el pueblo de Palestina triunfará. Y nosotros debemos de plantear desde nuestros ámbitos una posición solidaria activa, una posición contundente para que esos crímenes de guerra terminen y para llevar ante los tribunales internacionales, llevar a todos esos responsables de la masacre en contra del pueblo de Palestina y de los pueblos hermanos de Palestina, porque la represión, el ataque sistemático también se da en Líbano, en Siria, en todo un conjunto de países de Oriente Próximo y Medio. Y efectivamente tenemos que seguir trabajando de manera solidaria.
Le damos la palabra de nuevo a nuestra compañera Cinder Vanessa, quien va a plantear algunas de las interrogantes y comentarios que se han venido haciendo durante la conferencia. Ahorita pasaremos a leer algunos comentarios que nos han llegado desde la herramienta del chat. La Linda Ramírez, buen día a todos y todas. Saludos. Maybal, saludos a todas y todas desde Dakar, Senegal. Mi solidaridad con el pueblo de Palestina. Nicaragua, adelante. Mayita, un saludo internacionalista para todos desde Costa Rica. Xochitl, viva Palestina libre. Saludos desde Nicaragua. Solidaridad con el pueblo palestino. Yade Rubí, excelente ponencia. Nicaragua, hermana con Palestina. Vivan los países libres de injerencia extranjera. También nos llegaron 2 preguntas a la herramienta del chat. La primera pregunta dice así: ¿podríamos considerar al sionismo una versión moderna del nazi fascismo por su actitud genocida contra el pueblo palestino? Damos uso de la palabra al compañero Ramón Pedregal. Ajá. Sí, hay un vínculo directo ideológicamente. En algún momento creo que he contado cómo se fijaron los nazis en el ideario de los conquistadores de Norteamérica, eh, con la eliminación de los indígenas. El general que acabó con ellos se llamaba Sherman, y recordaréis, si no os lo digo, el tanque que Estados Unidos creó como una fuerza imparable, le pusieron el nombre de Sherman en honor de aquel criminal. Y resulta que los nazis se fijaron en el mismo programa que tenía este tal Sherman, los conquistadores de Norteamérica. Ese programa de eliminación física de los pueblos originarios es un programa también expansionista y colonialista. Bueno, eso es lo que además tenía el ideario nazi, y los sionistas lo copiaron de ahí, y como vemos además su programa es exactamente el mismo. Es un programa colonialista de conquista, de invasión y de eliminación genocida de los pueblos originarios. Y en el caso de Palestina lo estamos viendo, ¿no? Y contiene básicamente todo lo que contenía el nazismo. Hay una relación directa, y tan directa, fijaros, que ese sector nazi de los sionistas se vincularon al hitlerismo y llegaron a tener un cuerpo de ejército nazi propio, con uniformes propios, con bandera propia, y hasta llegaron a crear una moneda que está bien, se puede encontrar en internet, una moneda que por una de las caras tenía el símbolo de la cruz gamada, y por el otro el escudo, la estrella de David. ¿Eh? No es además extraño que los Rothschild, la casa de los Rothschild, tuviese en su escudo la estrella de David, ¿no? Entonces hay una relación directa entre el mundo financiero sionista, askenazi, que provenía del centro de Europa y del sur de Rusia, con los nazis alemanes, que además habían copiado su programa o habían adaptado el programa de los invasores de Norteamérica al suyo propio, ¿no? Hay una relación directa entre todos ellos. No sé si eso puede aclarar algo, ¿no? Muchas gracias, compañero, por su excelente ponencia. A continuación, escucharemos la disertación de la compañera María Antonia García Ramos. Queden uso de la palabra.
Muy bien. Compañera María Antonia, por favor, activar el audio. ¿Está ya? Sí, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a la Casa de Soberanía por habernos invitado. Vamos, quita el volumen. ¿Vale? De acuerdo. Y bueno, pues pensábamos que con el tema este de Palestina necesitábamos una visión más completa de la realidad. Más completa en el sentido de que Ramón ha especificado muy bien el tema de cómo se forma el Estado palestino, pero con la línea de puntos que nos da la geoestrategia, que nos la facilita, lo que tenemos es que unir esos puntos de la necesidad de ese Estado palestino y el por qué estamos como estamos, con la geoestrategia, que le da una visión más global y desarrollada en el tiempo. Bien. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí principalmente por un problema de hegemonía y de recursos, ¿vale? Cuando la Unión Soviética cae, el imperio y todo todo Occidente, ¿vale? Se deciden ir a redefinir el mundo unipolar, pues como ellos pensaban que debían de existir para el siguiente siglo americano, ¿de acuerdo? A ello empiezan, y lo vamos a ver un poco más tarde, sin embargo, ya desde hacía tiempo, desde finales de los años 60, se va observando una crisis económica del capitalismo, que da lugar a determinadas crisis más o menos manejables, pero que ya Fidel, de nuevo nuestro padre, lo especifica hace ya bastantes años en un artículo que tiene, que es evidenciar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del capital. Sin tasa de ganancia el capital no tiene sentido, es su objetivo. Entonces se ponen a la lucha de inventar nuevas formas de atesorar beneficios, ¿no? Pues está el outsourcing, se lleva toda la parte productiva fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, ¿vale? Para obtener una mayor tasa de plusvalía de los trabajadores no europeos y no estadounidenses. Como esto no se resuelve, pues lo que hacen es eliminar el Estado, van poco a poco con el neoliberalismo, quitando la sanidad, la salud, etcétera, etcétera, privatizándolo para ver si eso les da una tasa de ganancias suficiente, pero sigue sin serlo. Entonces, el capital financiero, que es el que aporta el dinero para la creación de la producción, pues se deriva y empieza a utilizar el capital, empieza a usarse como capital especulativo y es a generar una burbuja especulativa constante que nos lleva a una deuda bestial, que no hay Producto Interior Bruto en el mundo que la pueda pagar. Entonces, estamos en un momento en el que estamos llegando ya al borde de esa situación económica, y lo que ellos pensaban que iba a ser la tercera revolución industrial con la informática y la energía renovable, pues no le dio los beneficios y el desarrollo que le había dado la primera y la segunda revolución industrial. Entonces establecen una estrategia de lo que le denominan el gran reseteo, inventan una nueva economía, que es, yo lo manifiesto con él, no tendrás nada y serás feliz, quiero decir, nos van a despojar de todo. Una nueva estructura política, el Estado ya no tiene sentido, sino que van a ser las grandes multinacionales y las empresas las que definan los objetivos y las actuaciones de los estados, unos nuevos valores como los LGTBI, todas estas cosas, y también define estratégicamente que va a haber una crisis biológica o unas crisis biológicas energéticas con hambruna, empobrecimiento,
disminución y control de la población, porque no necesitan a tanta gente para obtener los beneficios. Este es su proyecto, pero en esto se paran, de hecho echan para atrás, la Agenda 2030 está paralizada en la ONU, ¿vale? Porque se encuentran con un problema. El problema es que les han salido rivales. China es un rival económico formidable y Rusia es un rival militar formidable. Además, tienen una estrategia de multipolaridad en la que no buscan el hacerse con el beneficio, la expoliación de otros pueblos, sino que buscan el todos ganamos en esta relación, y eso es la multipolaridad. O sea, son estados soberanistas que buscan el beneficio de otros estados que también les consideran soberanistas y les respetan como tal. Esta situación es muy beneficiosa para los estados y entonces pues empiezan a surgir organizaciones como por ejemplo la de los BRICS. La de los BRICS es una asociación de cinco estados, de los que eran que se estaban en vías de desarrollo, pero que curiosamente tienen una explosión económica porque producen cosas, ¿vale? Que a partir del 21, creo que ha sido el momento, 21-22, les ha cogido al G7, que era la organización de países más ricos del mundo. Entonces, esa situación ya no existe, quiero decir, ya no están en la cúspide de la hegemonía económica, sino que están los BRICS. Pero no solo eso, sino que esa fortaleza de los BRICS se va extendiendo, quieren mantenerse como líderes mundiales con la participación de todos los países que se quieran aportar, porque parten desde la idea de que todos se deben desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, el 24, este año que viene, el 24, ya no van a ser 5 países, sino que van a ser 11. Se han desarrollado organizaciones paralelas como la Organización de Cooperación de Shanghái y muchas otras. Se han revivido algunas que ya habían sido casi muertas, pero van a gozar de excelente salud, como es el G77 más China. Y claro, este poderío económico, como es China la que lo proyecta, China es comerciante de siempre, es productora y comerciante. Y aquí podemos ver en el mapa una aproximación de las intenciones que tiene China para extenderse por el mundo, para extender por el mundo el comercio y las necesidades que tiene de desarrollo y de que el resto de países se desarrollan para poder fomentar ese comercio, que implica medios marítimos, medios terrestres, medios aéreos, pero también conocimiento, elaboración, creación de escuelas, de universidades, porque en los países donde vayan necesitan gente que se dedique al comercio, que se dedique a la producción, que pueda interactuar con el resto y que sirva al desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué queda de Occidente? Pues lo que queda de Occidente son este mapita que veis ahí a la derecha, que es el 10% de la población mundial y que ahora es el 25% del Producto Interior Bruto, ¿vale? Pero que son muy poquitos en el mundo, pero que son los hegemónicos y que les atacan no solo porque se organicen y se desarrollen, sino porque además, como son soberanistas, crean un nuevo banco de desarrollo para producir, para prestar, para que el capital no sea especulativo, sino sea un capital que financie el desarrollo y la producción, en el que el dólar, como es mal utilizado por el hegemón, y es utilizado desde un punto de vista político para chantajear, para machacar, para destruir, para controlar a los pueblos, pues está puesto en cuestión. Además, se limitan la compra de bonos y esto no se sabe mucho, pero ha habido 2 momentos en los que Estados Unidos no ha podido vender los dólares que tenía pensado vender. Y esto sí es un elemento muy crítico para ellos. Y además, ¿cómo se expone? Se expone en que ellos se basan en que para comerciar es necesario mantener buenas relaciones. Entonces, y esa es la base del desarrollo.
común. Y nos encontramos con que todo el tiempo que han estado utilizando Inglaterra, los países coloniales y Estados Unidos en aplicar la máxima de divide y vencerás, esta gente asiática nos viene a decir que todos podemos ser amigos y ganar. Y consiguen que se mantengan relaciones entre Irán y Arabia, que es el colmo. Y ahora veremos por qué. Hay una manifestación que, bueno, pues lo dicen ellos, es que tampoco ocultan nada. Ponen negro sobre blanco en el 2017, en la Estrategia de Seguridad Nacional, una evidencia, y es, en general, dicen textualmente, en general podíamos desplegar nuestras fuerzas cuando quisiéramos, reunirlas donde quisiéramos y operar como quisiéramos. Y esa parte hegemónica es la que se les ha quitado. Ya no lo pueden hacer y entonces van enfocados o nosotros o la guerra y van enfocados a la guerra. Entonces, esta estrategia de guerra, lo que hay que ver es, empieza en el 91 con Yugoslavia, porque la URSS ya estaba absolutamente débil y de hecho cae en ese mismo año, ¿vale? A imponer esa nueva estructura de cómo quieren ellos tener que esté el mundo. Entonces empiezan por dividir Yugoslavia. Es una prueba, ellos lo reconocen, es una prueba que les sale muy bien. A continuación, y como consecuencia del 11S, deciden invadir 7 países. ¿Qué razones? Pues ninguna. Hay la lucha contra el terror. La razón es que ellos quieren cambiar la estructura de los estados para su utilización neocolonial, imperial, ¿vale? Entonces tienen previsto atacar a Irak, a Siria, a Líbano, a Libia, Somalia, Sudán e Irán. Y muchas de estas ataques y estas luchas que se dan, no siempre tan directas, sino a través muchas veces de intermediarios, pues se van realizando y a vosotros a todos os sonaréis. En medio de esto, con una imposición que quieren hacer sobre Putin, Putin se revela en el discurso de Múnich en el 2007, ya avisa y pone las cartas encima de la mesa y dice, nosotros no vamos a cejar en nuestra soberanía, amén de otras cosas que dice. Pero eso es fundamental. Y eso no se lo perdonan, de hecho empiezan a atacarle económicamente a partir de ese momento. En el 2009 al 17, que es el periodo de Obama, en el 11 se ataca a Libia y se ataca a Siria, lo que le llaman una guerra civil, es una guerra por imposición con gente que meten allí. A Rusia le siguen sin perdonar y la OTAN se sigue extendiendo y consiguen hacer un golpe de Estado en el Maidán en el 14. Rusia ya consciente de que van a por él, intenta poner unos límites diciendo estamos dispuestos a contestar y en el 2015 ayuda a Siria para no permitir que ocurra lo de Libia, ¿vale? Estados Unidos ya definitivamente se atreve a acusar a quiénes son las potencias revisionistas, contra quiénes van, contra China y contra Rusia. ¿Y quiénes son los rebeldes? Que son Irán y Corea. Y este es el objetivo. Las sanciones comerciales comenzarán en China, en Ucrania, Rusia dice ya basta, no permito una guerra civil de hermanos nuestros, que era desde el Maidán lo que la OTAN está obligando a Ucrania, y ahora surge lo de Palestina. ¿Por qué Oriente Medio? ¿Por qué ese atacar 7 países? ¿Por qué? Bueno, pues aquí está, pues dicho por ellos. El valor regional más importante está en Oriente Medio. Es la principal fuente de recursos para la civilización de hoy. El dominio de Palestina es la garantía para el control de las fuentes de petróleo y el transporte para suministrar a Europa y al mundo occidental. Creo que no hay nada más. O sea, buscan los combustibles, las rutas y los países. ¿Qué hacen con los países? Controlarlos. Su objetivo es controlar siempre Oriente Medio, ¿vale?
¿Y controlar a quién? Controlar el desarrollo de China, porque China no tiene combustibles, ¿vale? E impedirle que hagan sus rutas, ¿vale? Creo que queda clarito. En este mapa podemos ver dónde está Oriente Medio, ¿vale? Dónde está una gran cantidad de petróleo y de gas que es imprescindible, como ya lo decía Eisenhower, como secretario de la OTAN, es imprescindible para Occidente, esto es para Europa y para Estados Unidos, y más aún que le han obligado a Europa a romper con Rusia en la obtención, la compra de petróleo y de gas barato, ¿vale? Eso se lo han impedido por otras razones colaterales. Pero como esta relación se ha roto, Europa no tiene más remedio que callar y aceptar lo que está pasando en Israel, porque ellos están frotándose las manos para que estos combustibles les sigan llegando y les lleguen cada vez más, ya que Rusia no los puede aportar. ¿Veis? Además, esta posición, que es una posición importante porque une a Asia, África y Europa, con Europa, esta parte de Rusia ya no se puede utilizar tanto. Además, es la que puede permitir o coartar la asignación de combustible a China para que China se siga desarrollando. Entonces, esta es la realidad. En esta parte del Oriente Medio, de los países, vemos que hay el canal de Suez, que está dando algunos problemas, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿vale? Son elementos conflictivos, de debilidad, porque por ahí se puede impedir que transite los combustibles, el petróleo, ¿vale? Y eso haría muchísimo daño, ¿vale? Esto es importante. Entonces, en el intento de controlar esta zona, Condoleezza Rice presentó este mapa en su momento, cuando poco después de entrar en Yugoslavia, y pensaban que ya podían hacer lo que querían, en la que, bueno, pues volvían a hacer, como en Yugoslavia, dividir a Oriente Medio como a ellos les parecía que estarían mejor para que ellos controlaran a esos países. Entonces, fomentan la diferencia entre chiitas y suníes, entre kurdos y turcos y sirios y Arabia y Turquía y Kuwait y Yemen y absolutamente todo, ¿vale? Pero no pueden llegarlo a hacer. Tienen algunos éxitos, pero tienen algunos fracasos también. En este entorno, ¿cómo va Palestina? Bueno, pues Palestina, este es un mapa muy conocido, era así antes de que entrara, cuando entró, es el territorio histórico de Palestina. Después se fue colonizando por Israel, esto es la partición, y después se fue colonizando, les fueron estrechando y está en esta situación ahora. Es una situación de enorme debilidad. La franja de Gaza da al mar, pero tiene controlado su salida al mar y da a Egipto. Y la parte de Cisjordania tiene también relación, fronteras con Jordania, ¿vale? Ninguno de los dos países son muy aliados de Palestina, porque son débiles desde el punto de vista político, ya Estados Unidos se ha encargado de ello, y dependen, el mantenimiento del Estado, tal y como se entiende ahora, depende de Estados Unidos, de que Estados Unidos se lo refuerce. Pero esto llega a su sumum cuando Netanyahu, que es el primer ministro israelí, presenta en la ONU un mapa sobre lo que van a hacer con los canales y demás, en el que aparece Israel, pero no aparece Palestina, ¿vale? Esto es un punto de inflexión para los palestinos. Esto, junto con
el ataque de los colonos a la mezquita de Al-Aqsa, con el visto bueno de las fuerzas de ocupación, en el que fueron muy agresivos, en el que quemaron cosas y dentro de la mezquita, las tiendas de alrededor y demás, son provocaciones, y ya dijeron, hasta aquí, basta, e hicieron su resistencia el 7 de octubre. Sin embargo, no queda aquí la extensión, ni va a quedar. Los países de Oriente Medio son conscientes, pero débiles, de que lo que pretende Israel va más allá de Palestina. Se va a extender. Quieren el Líbano, quieren parte de Egipto, quieren parte de Arabia Saudí, quieren parte de Irak, quieren parte de Siria, quieren parte de Turquía. Este es lo que le llaman el Gran Israel. Es el objetivo último de Israel. Y eso lo representa su propia bandera, porque tiene un lado azul, que es el río Éufrates, otro lado azul, otra línea azul, que es el Nilo, desde el Éufrates hasta el Nilo, hasta el mar. Eso es su concepción de hasta dónde quiere llegar Israel. Y en Palestina, pues con todas estas dificultades, además se presentan estas novedades. Ya hace unos años se han descubierto unos pozos de gas y petróleo en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Palestina, Israel, el Estado sionista de Israel y el Líbano, ¿vale? Israel no puede consentir que Palestina se haga cargo de esas riquezas, entonces las quiere para él. Parte de todo este problema de expulsión es porque quieren eliminar de Gaza, porque los pozos de gas y de petróleo que hay ahí pertenecen al pueblo palestino de Gaza. Ya lo intentaron, se lo quitaron que por lo visto es enorme, que se llama Leviatán, se lo intentaron quitar a los libaneses, pero Hezbollah, que es la milicia armada que participa en el gobierno, les dijo, si sacáis 1 litro de petróleo, os los tumbamos. Y no se atrevieron, se marcharon. Ese es el miedo que tienen. Otra de los elementos importantes de Israel para deshacerse de Palestina, pues es el canal de la India, medio Europa, Oriente Medio. Este es un corredor que se lo inventan en el G20, lo plantean en la última reunión del G20 en la India, y que va a servir para varias cosas. Primero, para llevar combustible, para llevar también comercio, que parte y llega a la India, parte de la India, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania e Israel. Y de ahí a Europa. Este es el objetivo, ¿vale? Este es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que India, que pertenece al BRICS, ¿vale? Pero que tiene un Estado que es muy nacionalista y es antimusulmán, ¿vale? Por los problemas internos de la India, y que además tiene un problema de competitividad con China, se aleje del BRICS y se acerque, se siga manteniendo cerca de Estados Unidos, ¿vale? En el caso de Arabia Saudí es, mira, no vas a perder nada si te quedas con nosotros, te seguimos garantizando la monarquía, que es su negocio con Estados Unidos, te seguimos garantizando la monarquía y tú vas a poder tener este desarrollo, ¿vale? Vemos por qué tan importante aquel punto que se había quedado por allí suelto de que el puerto del Líbano de pronto estalló. Mira por dónde ahora es importante, porque es el único puerto que realmente va a tener capacidad, el de Israel, para hacer este tipo de comercio y de corredor, ¿vale? Era muy importante que no hubiera ninguno más, ya no hay.
Por otro lado, tienen otra acción prevista, que es hacer un nuevo canal, que le llaman el canal de Ben Gurión. Ben Gurión era un terrorista que echó a la gente poniendo bombas y matando y fusilando en la Nakba, y que luego fue el primer ministro de Israel. Bueno, pues esta bellísima persona es al que van a coger el nombre para el supuesto canal que quieren hacer y que pase por Israel. El canal de Suez está teniendo últimamente problemas, hay muchísimo tráfico y es difícil, y quieren tener una competencia que solo ellos controlen. ¿De acuerdo? Como vemos, es muy importante Palestina para todos, para Israel, para Estados Unidos y para Europa, fundamentalmente, o sea, para Occidente, que son los que están luchando contra el pueblo palestino. Entonces, ¿qué podemos decir de esta guerra? Lo que podemos decir primero es que ha sido un gran éxito de la resistencia palestina, porque dejó en ridículo al ejército de Israel. Ya sé que mucha gente dice, y seguramente el ejército israelí y el Mossad lo sabían, o tenían ese conocimiento. Lo que no sabían era que tenían ese enorme desarrollo militar que desarrollaron las milicias, que han desarrollado las milicias, y esa unidad. Entonces, parece ser que pudieron levantar la vista un poco para que darles una justificación para hacer la barbarie que están haciendo, pero lo que no sabían ni pensaban es que iban a ser tan operativos, ¿vale? Aunque se está comentando que muchas de las 1.500 muertes, por supuesto los niños decapitados nunca aparecieron y demás, hablan de 1.500 muertos, se está hablando y se está reconociendo por algunos soldados que ellos mismos bombardearon con helicópteros y ametrallaron a la población israelí y a colonos israelíes, ¿vale? Diciendo que se confundían con los de Hamás. Pero presentar a este ejército como declinante en su operación frente a una milicia como la milicia de Hamás, que no tiene ejército palestina, ¿vale? Ya es un éxito. Y en algún palestino nos comentó, es que sabemos que vamos a sufrir, pero nos han dado el aliento de que somos capaces, de que podemos ganar. La esperanza de ganar la volvieron a tener. ¿Qué más han conseguido? La paralización de la normalización. Llevan, como comentaba, Estados Unidos e Israel muchos años haciendo misiones diplomáticas para conseguir que el Estado de Israel se normalice dentro de Oriente Medio, ¿vale? Esa normalización ya se había conseguido en algunos países, estaba a punto de materializarse con Arabia Saudí. Bueno, eso se ha paralizado. Se ha paralizado desde todo punto. Esa normalización implicaría que todo el mundo habla con Israel como lo único existente. Luego Palestina deja de tener visibilidad. ¿Y qué han conseguido? Justo lo contrario, que Palestina esté en el centro de la discusión en este mundo. Han evidenciado. La guerra ya sabemos que se hace por muchos medios. Uno de los medios que se utilizan es la mente. Pues han evidenciado el aislamiento de Occidente, la forma de pensar que tienen, cómo utilizan unos valores en función de sus propios intereses y cómo hacen claramente, sobre todo lo cerca que está la guerra de Ucrania, ponen en valor unas muertes con respecto a otras, ¿vale? Además, se está consiguiendo una unidad del mundo árabe con sus dificultades, del mundo musulmán, que va más allá del territorio en el que estamos hablando, porque hasta Indonesia es musulmán, porque hay en África musulmanes, porque hay en Rusia musulmanes, en la parte de Asia, y de todos los pueblos del mundo. En Latinoamérica también, en Europa también, a pesar de que en Europa se está haciendo una labor enorme de coacción y de represión contra la gente que se manifiesta.
Están intentando acallar, pero cuando se acalla es porque la gente sale. Y de hecho hay manifestaciones muy multitudinarias, ¿vale? Además, ¿qué ha conseguido? Que Palestina sea prioridad para la paz mundial. Y esto lo ha dicho no un Mindundi, sino Putin. Ha dicho, sin que se arregle esto de Palestina, no es posible la paz. Yo recuerdo que hace años Cristina Kirchner también lo mencionó. El problema de Oriente Medio, el problema de la paz es Palestina. Hasta que Palestina no tenga un Estado, eso no va a hacer. ¿Y qué más? Pues que el objetivo multipolar, y ya hemos dicho que los 1000 habitantes que hay en Occidente son un 10% de la población, luego el 90% de la población es el mundo multipolar, esté por un Estado palestino. Es que son, a pesar del sufrimiento que todos nos abren las carnes y nos hacen llorar y no nos permiten dormir del pueblo palestino, lo que estamos viendo, lo cierto es que es un gran éxito y que era esperar a que te mataran, porque era lo que estaban haciendo. Iban 300 muertos este año, a la chita callando, en Palestina, ¿eh? O coger fuerzas y ponerse en su sitio. De locos ya Nicaragua no necesita lecciones, ¿eh? Entonces, si está aquí Palestina, vemos que no tiene un entorno fácil. Egipto, ya lo he comentado, es un régimen que salió de una, ¿cómo se llaman? Estos que hacen, de una primavera, la primavera árabe que se llamaba, ¿de acuerdo? De ahí salió se eligió a los hermanos musulmanes y como no se podía admitir por parte de Occidente, no les controlaban lo suficiente, pues dieron un golpe de Estado y está un militar que curiosamente estudió en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿vale? Luego, este señor ya ha empezado a hacer suspicias y no está permitiendo que se pase a Gaza, se le ayude con medicinas y con agua y demás. Jordania es una monarquía y también tiene muy buenas relaciones con Israel y sobre todo con Estados Unidos. Ya ha empezado a hacer suspicias también. Ha hecho llegar a Gaza ayuda y en esa ayuda han encontrado elementos electrónicos para la búsqueda de los rehenes que tienen en Gaza, ¿vale? Es decir, está colaborando con Israel también. Arabia Saudí, pues ya hemos visto, tampoco podemos contar mucho con ella. Lo que sí, con Omán tampoco, en Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait, ni hablar. ¿Con quién se puede contar? Se puede contar con Siria, Turquía lo desconocemos, parece que sí, pero no sé. Líbano, Irak, Irán y Yemen. O sea, son los que están atacados, los que han sentido para sí. Y entonces aquí, ya como última transparencia o diapositiva, es las posibles salidas. La salida no es fácil porque hay un problema y es que estos señores de ideología supremacista, racista, que creen en su destino manifiesto, que no es nada más ni menos que yo tengo que gobernar al mundo, pues no reconocen que están perdiendo la hegemonía. No lo quieren reconocer, no están dispuestos a reconocerlo. Su ideología se lo impide, ¿vale? Entonces, ya hace años comentó Rusia y China, Xi Jinping y Putin, es que tenemos que ir con mucha paciencia porque hay que llevar a uno que se está ahogando en el mar hasta la playa sin que nos ahogue a los demás. Y el que se estaba ahogando era el imperio, era Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que piensan los imperialistas que puede ocurrir? ¿O qué es lo que puede ocurrir? Pues continuar con su plan de normalización, entre comillas, con la solución final, que sería un holocausto palestino, o con la expulsión de los palestinos a Cisjordania, por un lado, perdona, a Jordania o
o a Egipto, ¿vale? O según se vaya pasando el tiempo, va en contra de ellos, porque no pueden avanzar, no pueden mantener. Lo último que he escuchado, no sé si es verdad, lo tendría que confirmar, es que van en un mes 50.000 millones de dólares gastados en esta guerra, los israelíes. Aunque tengan el refuerzo de Estados Unidos y su máquina de hacer, y aunque tengan el refuerzo de Europa, lo cierto es que están perdiendo todo el apoyo ideológico del mundo. Hay muchísimas presiones. Los embajadores estadounidenses se reunieron con el responsable en Estados Unidos y les dijo, estamos perdiendo por décadas la capacidad de negociación que teníamos con Oriente, las relaciones con Oriente Medio. Bien, la otra posibilidad es, bueno, pues pasado el tiempo, ir controlando y llegar a una negociación. Yo te dejo entrar ayuda, te permito que no sé qué, solo me quedo con esto, un alto el fuego. Y en algunos sitios se está elucubrando, no sé si será verdad, que están intentando negociar Estados Unidos y Rusia con que Ucrania, la guerra de Ucrania se pare igual que se para la guerra en Palestina. ¿Eso qué supondría? Pues que Ucrania no perdería. Biden no podría decir, es que hemos perdido a pesar de todo lo que hemos echado. No, sino que hemos llegado a unos acuerdos, hemos llegado a unas negociaciones y se mira la cosa de otra manera. Yo la verdad es que no creo que Rusia vaya a tragar con eso después de todo lo que ha pasado, pero yo os comento lo que se oye. Hay una segunda orientación que es que la extensión a la guerra regional y que sea en cadena. Bueno, el eje de la resistencia ya está activo ya, está en Líbano con Nasrallah, está en Irak, en Siria, en Yemen y en Irán están dando el soporte, ¿vale? ¿Qué se puede llegar allí a extenderse la guerra a estos países? Pues, entre otras cosas, por eso están allí el submarino gringo y están allí los barcos para amenazar no a Palestina, sino al Líbano, a Irán, a Siria, a Irak, ¿vale? Están ahí en prevención. Pero el eje de la resistencia está funcionando. Los estados todavía no. Ya veríamos. La intervención militar de los estados árabes e islámicos, pues es aún más difícil, porque ya hemos visto cómo están compuestos alrededor. Entonces, es complicado. Hay los países islámicos que pues es más difícil llegar. Estaban los afganos diciendo, vamos a atravesar 5 países, pero vamos. Es decir, si el eje de la resistencia, si Israel no entra en razón y Estados Unidos no entra en razón, esto desde luego va a más. Porque una de las cosas que dijo Nasrallah es, no vamos a consentir que jamás pierda, pues hasta el fin. Hay una tercera vía que sería el concepto de Tercera Guerra Mundial. Hay algunos estudiosos que ya dicen que estamos en la Tercera Guerra Mundial, porque no se va a dar igual que en la Primera y en la Segunda, sino que son guerras dispersas en varios sitios, en varios frentes y con un espacio de tiempo muy largo. Entonces empezó en Ucrania, en Palestina, podemos ver que sí empezó antes, pero puede seguir Taiwán, pero puede seguir la parte del polo, puede seguir Venezuela, en fin, pueden establecer en África, estarían deseando también, y que esto se vaya alargando hasta que quede claro quién gana en este hegemón. Claro, entrando China, entrando Rusia, entrando Estados Unidos, ya el tema se puede ir muchísimo más de las manos y pensar si sería posible una guerra nuclear. Sí es cierto que hay mucha gente muy nerviosa con este tema, muchos analistas y muchos estadounidenses, porque la ideología, insisto, la ideología de estos sionazis que controlan no solo Israel, sino Estados Unidos, ¿vale? No les importa, creen que van a sobrevivir. Pompeo, cuando le oye, se te abren las carnes. Ellos piensan que va a haber un holocausto mundial y que después aparece el Mesías, ellos sobreviven y se quedan con el mundo. El resto del mundo que quede son esclavos. Entonces es muy difícil con esa ideología trabajar, con esos locos. No significa
que al final sean los locos los que manden, aunque estén ahora en el poder. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y hay una cuarta alternativa que a mí es la que me parece mejor, y es la guerra política. Ya sabemos que la guerra puede ser económica, mental, militar, en fin, de mucho, diplomática. La guerra política yo entiendo que la planteó Nasrallah en su conferencia, la última. Y lo que decía era contención y paciencia, que es un poco volver a lo que os comentaba de lo que hablaba Xi Jinping con Putin. O sea, hay uno que se está ahogando en el mar y hay que traerlo hasta la orilla. Bueno, contención y paciencia de los árabes, de los musulmanes, de Rusia y de China. Utilizar todos los medios que hay, todas las instituciones, la ONU, el Tribunal Penal Internacional, sanciones, boicot, ayudas, pararlo inmediato para darles ayuda, cosas de estas. La parte de China, que dicen que está por debajo trabajando, no lo sé, no se ve, pero China es muy así. Dice que ella está poniendo los acuerdos económicos, o sea, el todos ganemos, como base de los acuerdos políticos al hablar con Israel, ¿vale? No sabemos. Lo que sí es cierto es que vamos hacia 2 estados, pero también últimamente he oído en varios sitios que hablan de un único estado. Y parecen muchos analistas que no ven que se deban de hacer 2 estados, que no es posible la existencia de 2 estados. Y que un estado en el que convivan palestinos y los judíos que queden podría ser la solución, un estado democrático. Los judíos no tienen el apego que tienen los palestinos a la tierra. Hace una semana, yo no sé ahora ya, habían salido como 250.000 israelíes del aeropuerto. Y creo que la parte norte del Líbano, que es donde están tirando petarditos, bueno, petarditos, vale, Nasrallah, Hezbollah, ¿vale? Pues está desértica. Quiero decirse, toda esa gente se ha marchado hacia Tel Aviv, se ha marchado a otros sitios y en muchos casos, como pasaban los colonos en las colonias que había alrededor de Gaza, dicen, el 90% de la gente no quiere volver a las colonias. Entonces, se podría acabar desmembrando, ¿vale? Una solución, que se queden los que quedan y hagamos un Estado común. En eso me parece más difícil, pero es una buena estrategia. Muchas gracias por atender y muchos saludos. Vamos a darle voz. Bien. Realmente la conferencia ha suscitado cantidad de interrogantes que evidentemente nos llevarían ¡Ah! Me he pasado. varias horas, ¿no? Porque es un tema que requiere una profundización. Creo que este debe ser un tema en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de permanente revisión, de permanente actualización. Creo que nuestros estudiantes y todos nosotros tenemos que estar realmente siguiendo de manera muy activa toda la situación que se está viviendo en Oriente Próximo y Medio. Hay muchas voces apocalípticas también, ¿no? Aquí hay de todo. El mesianismo está a la orden del día, en todos los órdenes. Pero vamos a hacer circular y vamos a enviarle a Marian y a Ramón todas las preguntas para que nos las vayan evacuando progresivamente a lo largo de los próximos días y poder hacer, tal vez podemos dedicar un número especial de la revista Soberanía a la causa palestina. Creo que la causa lo merece, ¿eh? Con toda esa serie de preguntas, con todas las intervenciones que realmente hemos tenido, que vamos a hacer circular, porque debe ser parte de nuestra militancia activa, vamos a poder ir trabajando de manera sistematizada
de manera muy activa precisamente en favor de la causa palestina, que es una causa secular que lleva ya más de un centenar de años, y posiblemente más todavía, porque ya las raíces ya estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con un comentario que hacen los compañeros de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que va a leer aquí Vanessa. Y la compañera Rixa Castillo, estudiante de Ciencias Políticas, nos dice: Fidel Castro le dijo a las puertas de la Organización de las Naciones Unidas en 1979. Condenó los actos arremetidos de Israel a Palestina. Evidencia que ha sido décadas en donde este organismo ha demostrado su incompetencia. Y ella también se cuestiona y dice: ¿hasta dónde llega la capacidad de este organismo? ¿Hasta dónde la humanidad piensa ignorar estos crímenes impulsados por el sionismo israelí? Nos han querido cambiar este paradigma histórico con el cinismo de demostrar a Israel como oprimido, cuando el opresor es el Holocausto en pleno siglo XXI. El Netanyahu, junto con los que te apoyan, son culpables de esta masacre contra el pueblo palestino. Y le pedimos a Ramón y a Marian que no hagan ya los comentarios finales de la sesión. Que no hagan que Bueno, nos den el honor ya de cerrar la sesión. nosotros Cerrarla de momento, porque seguimos en permanente seguimos en debate, ¿no? permanente. Ratificar nuestra gran satisfacción de poder estar con vosotros y compartir con vosotros, nuestra tristeza por los compañeros de Gaza. Nunca sería demasiado el seguirse acordando por la situación en la que pasan, que nos afecta muy emocionalmente a todos. Y bueno, pues deseosos de seguir colaborando con vosotros en lo que necesitéis hasta que nos veamos en persona de nuevo. Muchas gracias. Ramón. Muchas gracias. La Casa de la Soberanía agradece profundamente a estos dos entrañables compañeros que tenemos la dicha de haber compartido, de seguir compartiendo con ellos. Próximamente y casi con toda seguridad vamos a tener la oportunidad de tenerlos de nuevo con nosotros de manera física. Y bueno, y como Casa Soberanía estamos dispuestos a seguir trabajando con compromiso, con una actividad militante en pro de la causa palestina y seguimos adelante. Y como decía el comandante Chávez, de rodillas en tierra solo para tomar puntería. Así que compañeros, compañeras, de nuevo, buenos días y nuestro agradecimiento por estar siempre presentes en las actividades de nuestra casa. Abrazos. Muchos abrazos.